Bendiciones para todos. Quien tiene el gusto de saludarlos, el pastor Gerardo. Doy gracias al cielo, usted que nos permite llegar hasta su casa, hasta su oficina, hasta su vehículo, donde se encuentre y donde nos pueda sintonizar. Muchas bendiciones en Cristo Jesús. Que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Esta palabra, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Este verso señala en la primera frase, hermano, un hecho trascendental, y es que la desobediencia de uno constituyó a los demás en pecadores. Constituir es colocar en una posición. Constituir quiere decir poner a alguien en un estado. Constituir quiere decir colocar a alguien en una ubicación. Así que esta palabra hay que tomarla en cuenta, porque ser constituido es ser puesto en un nivel, ser constituido es ser colocado en una situación, y ser constituido es ser ubicado en cierta circunstancia. Así que según este verso, la desobediencia de ese hombre nos colocó a todos en condición de pecadores. Así que la desobediencia de uno trajo consigo que todos fuésemos puestos en la posición de pecado, de pecadores, y sin excepción alguna. Vamos a mirar aquí en el mismo verso 12, sí, gloria a Dios. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado se introdujo por un hombre y fuimos hechos o constituidos pecadores por ese pecado. Por lo tanto, también así vino la muerte, que pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Hay muchas posiciones y enseñanzas doctrinales que nos hacen ver que el pecado solamente es aquel que se comete cuando se tiene pleno uso de las facultades, o que los hombres son pecadores cuando tienen conciencia de ser pecadores. Pero la verdad es que la Biblia nos enseña que la naturaleza humana toda ha nacido bajo la pena, bajo la condición de pecado. Toda raza humana ha nacido bajo la condición de pecado. Esto lo dijo el salmista David también en el Salmo 51. Y yo quiero que miremos ahí el Antiguo Testamento, Salmo 51. Bendito el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 51. Y miremos por un instante lo que dice la palabra del Señor, porque aquí el salmista David hace una declaración tremenda. Y es una declaración que encaja perfectamente con Romanos 5:19, que todos fuimos constituidos en pecadores. He aquí, verso 5, Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea que el hombre nace bajo la condición de pecado, y la verdadera naturaleza de la que está hecha el hombre es la naturaleza de pecado. Un autor bíblico sostiene lo siguiente: el pecado no es algo que se hace, el pecado es algo que somos. Somos pecadores inevitablemente. No fue algo que hicimos o que provocamos, es la condición bajo la cual nacimos toda la raza humana. No es algo que hicimos, sino una naturaleza de la que estamos hechos, una condición de la que estamos rodeados. Inevitablemente somos pecadores. El Señor Jesús lo dijo allí cuando iban a apedrear también a una mujer porque había sido encontrada en adulterio, y el mismo Señor Jesús, para ahuyentar la multitud, pregunta a la gente que tire, o mejor le dice que tire la primera piedra. Les dice Jesús: el que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado.
Así que desde el más viejo hasta el más jovencito tuvieron que irse y ninguno pudo tomar la piedra porque la conciencia les aculpaba de pecado. Así que es interesante ver cómo la Biblia nos aclara que el pecado no es el pecado, es la condición y la naturaleza de la que estamos revestidos y la naturaleza de la que fuimos hechos o la que fuimos constituidos. Así que cuando hablamos de quién es más pecador que otro, la verdad estamos equivocados. Todos somos pecadores, sin excepción alguna. Desde el chico hasta el grande, todos nos hemos equivocado. Ahora, que a medida que avanza el tiempo, nuestra conciencia se despierta y aprende hábitos y vamos siendo cargados con los hábitos que hay en el mundo y los hábitos de la familia y las costumbres y las cosas con las que nos rodean el mundo. Bueno, nos vamos despertando, pero que ya hemos venido con esa naturaleza, hermanos, hay que darnos cuenta de que lo que dice la palabra de Dios: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo quiero que vayamos un momentico también al libro de Nuevo Testamento, una vez más, el libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 10, podemos mirar, gloria a Dios, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, estos versículos nos demuestran y nos hacen ver que, bíblicamente hablando, todo hombre ha nacido bajo la condición de pecado y que toda naturaleza de los humanos es pecadora. Toda la raza humana estamos bajo esta pena de oscuridad. El pecado, las debilidades, nos rodean situaciones. Ahora, quiero que miremos por un momento otra vez el capítulo 5 y nos demos cuenta que el verso 19 nos trae una luz de esperanza. Verso 19, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. El verso 19 nos trae una luz de esperanza, dice, gloria a Dios. O miremos desde el verso 18, dice: así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí es donde podemos entrar a ver que definitivamente Dios tenía elaborado un plan y que aunque todos los hombres hemos nacido bajo la condición de pecado y bajo la pena de muerte, también Dios había querido desde la fundación del mundo introducir a su Hijo en medio de la creación. Alabado sea Dios. Introducir a su Hijo, encarnar a su Hijo, tomar forma humana, tomar condición humana. Y dice acá, gloria a Dios, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Estos versos nos hacen ver que hay un plan, y es que toda raza humana que ha nacido de Adán viene bajo la pena, bajo la condición de pecado y bajo la pena de muerte. Mas dice aquí que por la justicia de uno todos los hombres vienen a ser justificados para vida. Por la justicia de uno todos vienen a ser justificados para vida. Y esto quiere decir, hermanos, que también el que se humanó, el que se hizo carne, alabado sea Dios, vino con el propósito de revolvernos el estatus y el nivel que perdimos allí en el Edén, que perdimos allí en el momento en que Adán y Eva pecaron. La palabra de Dios dice que por el pecado de uno fuimos constituidos pecadores, pero que por la obediencia de este justo y santo hemos sido
justificados para vida en Cristo. Esto es interesante, hermano, porque Adán pecó, el primer Adán, y el segundo Adán, que es Jesucristo, aleluya, dio su vida santa y justa para devolvernos al estado original. Hermanos, ¿cómo explicar esto? El Señor Jesús definitivamente que no venía bajo la misma condición de Adán, pues genéticamente hablando, todo pecado y toda la muerte pasa de generación en generación, o sea que es heredada de padres a hijos. De padres a hijos hemos traído la muerte. Pero con Jesús sucede algo interesante, hermanos y amigos que están escuchando, y es que fue engendrado por el poder de Dios. Así que la naturaleza y la genética que estaban en el vientre de María eran completamente diferentes a la que nosotros hemos heredado de nuestros padres, porque Jesús mismo había sido engendrado por el Padre, por Dios Padre, por el poder del Espíritu Santo. Así que gozaba de esa naturaleza de Dios, gozaba de esa naturaleza y plenitud de Dios, pero revestido de un cuerpo humano. Pudo entonces en su carne, alabado sea Dios, siendo hijo de Dios, vencer al pecado, vencer la tentación, vencer la muerte, y así declarar justos a los que confiamos en su nombre. Pero la razón fue esta, mis hermanos: Jesús no heredó la misma naturaleza de Adán. Aunque vivía en cuerpo humano, alabado sea Dios, venció la muerte porque nunca cedió al pecado. Yo quiero que usted mire esto, hermanos. Bendito el poder del Señor. Y le doy gracias a Dios por todos los que puedan escuchar, y creo en Cristo que esto va a servirle de mucho. Y vamos al libro de Corintios. Bendito sea el nombre del Señor, porque la pretensión en estas palabras es sin lugar a duda que usted pueda llegar a confiar plenamente en Jesús, Jesucristo, hombre, quien con su obediencia, santidad y pureza, no habiendo heredado la naturaleza de Adán, vino a ser el sacrificio y la única razón por la que los que creemos en su nombre podemos ser libres y salvos. Gloria al nombre de Cordero. Segunda de Corintios 5, bendito el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. El versículo 19. Mira lo que dice acá. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice acá que Dios, bendito el nombre del Señor, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Verso 21. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fíjese esta primera frase que afirma que Jesús no conoció el pecado. Pero fíjese, hermanos, nosotros declaramos abiertamente que hemos nacido bajo la condición de pecado, porque hemos sido hechos pecadores, aleluya, por la desobediencia de ese primer hombre, Abraham. Pero la Biblia afirma que nuestro Salvador Jesucristo no conoció pecado. Hermanos, la naturaleza de Cristo es una naturaleza completamente diferente a la que nosotros estamos revestidos. Siendo hombre, pero gozando a la vez de la naturaleza de Dios, sin pecado y sin mancha, concebido sin ningún tipo de maldad, ni pecado, ni inmundicia. Alabado sea el nombre de Jesús, viviendo una vida santa en plenitud y sujeción a Dios. Alabado sea Dios. Y dice: al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso es, mis amados hermanos, que si alguno realmente desea
acercarse para servir a Dios, necesita primeramente observar al que no cometió pecado, al que viviendo en carne y en cuerpo de hombre, aleluya, no falló, no pecó, porque no gozaba de la misma naturaleza de la que nosotros hemos gozado. Esta naturaleza, mis hermanos, es la naturaleza del mal, del placer, la que nos jala a los ímpetus de estos deseos y la carnalidad y el mundo. Mas Jesús, siendo hombre, pero sin pecado, no arrastrado y no seducido por las pasiones, dejándose guiar por el poder del Espíritu Santo, pudo satisfacer el requerimiento de Dios y pudo vencer la muerte. Y venciendo la muerte, pudo librar a todos los que por el temor de morir eran sujetos a la esclavitud. Yo quiero que usted mire un último verso, hermanos. Confío en Cristo que esta palabra está siendo de edificación para su vida, bendito el poder de Dios, y que por esta palabra usted pueda aprender a amar, a servir a Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre, Hechos lo dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús, el que no cometió pecado, el que vivió, aleluya, para dar su vida en sacrificio vivo por amor de esta humanidad. Hebreos 2:14, vamos a mirar allí. Gloria a Dios, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así que por cuanto nosotros participamos de un cuerpo humano de carne y de sangre, gloria a Dios, aleluya, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué tremendo, mis hermanos. Esta palabra nos lleva a entendernos, a comprendernos entre humanos, a darnos cuenta que no hay alguien que no hay hombre mejor que otro, y que aunque unos parecen cometer errores más terribles que otros, pero todos finalmente hemos pecado, hemos fallado, y que la única salida es el Hijo de Dios, el que vino para librarnos de la condenación y de la muerte, al que condenó al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario, y al que dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Una palabra de oración. Padre, gracias, Señor, confío en ti, Jesús, de que esta palabra está siendo de edificación y bendición, y que por esta palabra muchos están recibiendo allí, Padre Santísimo, la victoria para sus caminos, que están mirándote a ti, Jesús, como la única salida y la única salvación, porque no hay otra salvación y no hay otro nombre y no hay otra oportunidad más que la que Jesús nos ha ofrecido para ser salvos, libres de la condenación, libres del poder del pecado, de la esclavitud de las pasiones y libres de la muerte eterna. Gracias, Jesús. Bendícelos y guárdalos para la gloria de tu nombre. Amén y amén, Señor Jesús.